Ahora sí, ya estamos. Gracias. Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Fabricio Suelen. Qué gusto estar por acá, ya les extrañaba. Y yo dije, ya, Fabricio, no sé, se olvidó de mí, no me No, invita. Y peor jamás. ahora que podríamos hablar de condecoraciones, que ya, pues yo esto lo considero una condecoración, pero de las buenas, no de Gracias, aquellas que doctor. están por simplemente estar ahí y quedarle bien al poder. Siempre valoramos los comentarios y hay bastante para comentar con Mauricio Alarcón. A ver, primero quiero empezar por la designación del Contralor General del Estado. Yo decía, Mauricio, en el comentario con Suelen, que lo compartíamos hace minutos, yo tengo un sabor agridulce. Por un lado, la tranquilidad de que al fin tenemos un contralor titular. Luego de 6 años, al fin tenemos un contralor titular. Ya no tenemos subrogantes, ni el subrogante del subrogante del subrogante. Ya tenemos un contralor titular. Pero por otra parte, digamos, en un lado el sabor dulce, pero el sabor agrio del otro lado tiene que ver con las dudas que hay sobre la naturaleza del proceso, la transparencia del proceso de selección. ¿Qué sensaciones tiene la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y particularmente su director Mauricio Alarcón sobre la designación del Contralor? Pues Fabricio va en la misma línea de lo que tú dices, un sabor agridulce, la alegría de finalmente tener un contralor titular, aunque con casi 2 años de retraso. No te olvides que el periodo para el cual fue electo Carlos Polit y que lo continuó Pablo Celi y parcialmente Valentina Zárate y el señor Riofrío culminó en marzo de 2022. Para aquel entonces ya debíamos tener un contralor definitivo para otro periodo de 5 años, como manda la Constitución. Así es que hay que celebrar que hay un contralor designado por el Consejo de Participación. Ahora bien, el sabor amargo viene precisamente por un proceso que desde aproximadamente agosto de 2021 ha sido total y absolutamente atropellado desde cuestiones tan burdas como la Comisión Ciudadana de Selección, inventándose principios jurídicos para hacer lo que le venga en gana y respetando la Constitución, la ley y el propio reglamento, hasta el uso y abuso de las acciones de protección que torpedearon y esperemos hablar en pasado y no en presente, torpedearon el proceso de designación de Contralor. Y podríamos hablar de las etapas intermedias, de cómo terminaron bajándose postulantes del momento de dar la prueba, de lo graciosas que resultaban las preguntas del examen escrito y que más bien aquellos que se daba por sentado que iban a la Contraloría se les olvidó las clases básicas en la escuela donde se aprendían las capitales de las provincias, hasta las pugnas internas que, como tú sabes, hicieron que a lo largo de este proceso tengamos un concurso en el que se aplicaron reglamentos distintos en las diferentes etapas, ¿no? Creo que eso sí hace que el resultado final no sea tan satisfactorio para todos. Ahora, digamos, de alguna manera, si bien es cierto, yo me uno a Fabricio de que de alguna manera sentimos como que al fin un respiro al saber que ya se ha designado por fin, después de años, al Contralor General del Estado. También, pues decía en la tarde, con tan poquito nos conformamos los ecuatorianos y los periodistas que podemos decir un triunfo, prácticamente estamos tratando como un triunfo la designación del Contralor General del Estado cuando han pasado tantos años, han pasado tantos presidentes, tantos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, no han podido hacer ni siquiera el concurso del propio Contralor, peor aún, los otros concursos que también están en la cola. Digamos, de alguna manera el Consejo de Participación Ciudadana puede tomarse este tiempo para celebrar o para tratar esto como un triunfo, o cuál es el desafío que tiene. Yo creo que en este momento no debemos hablar, Suelen, ni de ganadores, ni de perdedores, ni de cuestiones de injerencias políticas, sino pensar en la importancia de contar con una autoridad titular para fortalecer una institución que debería ser independiente. No nos olvidemos que la Contraloría General del Estado es la encargada de velar por el buen uso de los recursos públicos y que debería además equilibrar su trabajo para no dedicarse a perseguir
a los funcionarios de niveles inferiores, a los que probablemente les falló una liquidación de viáticos y por $20 le tienen a la Contraloría encima, mientras los peces gordos se pasean en las narices de los encargados de investigar y de llevar a cabo los procesos sancionatorios, ¿no? Hay avances que se han dado en los últimos años, hay que decirlo, en este encargo de la Contraloría, pero el reto que se tiene es gigante. Y destaco dentro de lo positivo que hemos dicho acá, que el discurso de las últimas 48 horas del señor Torres, incluso antes de ser formalmente designado como Contralor, busca fortalecer la institución, a su juicio, con acciones de apertura real, ¿no? A mí me ha sorprendido gratamente escucharle hablar de los principios del gobierno abierto. Ustedes saben que esa es una de las líneas que desde Ciudadanía y Desarrollo promovemos y tratamos de articular, en el sentido de que hay que trabajar en transparencia, en integridad, en rendición de cuentas, sin descuidar espacios de participación ciudadana y un modelo de gestión colaborativo en el que de forma multisectorial y multiactoral se pueda construir a la institución, ¿no? Recuperar, Suelen, la credibilidad y la confianza de la Contraloría es un reto gigante, pero si hay voluntad y se trabaja en esa línea, pues incluso es posible que se superen los escollos del proceso, que tienen vinculaciones políticas de intereses particulares, indiscutiblemente. ¿Es posible pensar, Mauricio Alarcón, en una Contraloría que priorice las cuestiones técnicas por encima de la política? ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, en los últimos años está claro que la Contraloría, entre otras instituciones, tuvo un papel muy funcional al poder político de turno. Eso ha pasado en los últimos años. Y le añado además la utilización de estos informes de responsabilidad penal que decía hace minutos. Yo he encontrado juristas serios, independientemente de su posición política o orientación ideológica, pero juristas serios, hombres y mujeres, que hayan avalado esos informes de responsabilidad penal, que han terminado siendo muy cuestionados y cuestionables y que terminaron convirtiéndose en instrumento justamente para llevar adelante una serie de juicios penales en los últimos tiempos, doctor. Y Fabricio, clarísimo, y tú sabes que habemos personas y organizaciones que promovemos principios, no nos enfocamos en las personas y hay que decir las cosas como son. Tú has sido muy claro en ese sentido, y el tener a un contralor prófugo, a otro contralor, aunque subrogante, siendo investigado por la justicia, señalado por corrupción, creo que es el mejor indicador, cuando además de esas investigaciones tienen relación directa con lo que tú señalas, de que la institución se convirtió en su momento en simplemente un arma de persecución, un arma de hostigamiento, de chantaje, de extorsión, con el único objetivo de activar corrupción. Y eso hay que ponerle fin, cortar de manera definitiva. Lo ha dicho el Contralor designado, y yo creo que se tiene que recuperar la Contraloría, una institución que, como tú sabes, desde los años 20 se concibió como aquella que tenía que velar por la integridad de los fondos públicos, por la cual desfilaron personas intachables que supieron llevar con mucha altura el cargo, pensando en el país y en los ecuatorianos y no en sus intereses particulares, y que pues en esa línea nunca es tarde para soñar con una institución que finalmente funcione y esté, como digo, al servicio del país. Ahora, en cierta medida, Mauricio, quisiera hacer pues regresar un poquito al pasado, cuando fueron las protestas de octubre de 2019 y pues hubo ya estas mesas de diálogo. Vimos a diferentes personas de distintas instituciones del Estado, ¿no? No solamente al gobierno y al movimiento indígena que en esa época comandaban las protestas, sino también, por ejemplo, con un papel bastante protagónico al contralor de ese entonces, quien era Pablo Celi. ¿Hasta qué punto puede inmiscuirse un contralor siendo técnico en cosas netamente políticas? ¿Qué tanto daño le pudo haber hecho, por ejemplo, este pasaje a la Contraloría General del Estado en su conjunto? Y es por poner un ejemplo nada más de los muchos que ha habido, pero por poner un ejemplo nada más. ¿Qué tan al margen debería estar un contralor, teniendo en cuenta que es un actor pues netamente técnico? Mira, Suelen, tú sabes que las personas tenemos corazón político. Aquí eso es indiscutible. Y muchas veces, claro, eso es lo que se saca a relucir. Pero cuando uno está en el periodismo o en la sociedad civil, es un deber transparentarlo de tal forma que nuestros beneficiarios
el público, los seguidores de la organización puedan sacar sus propias conclusiones. A nivel institucional, no estamos pidiendo pues de autoridades de UNUCAS que no tengan un corazoncito político o una línea ideológica. Todos los seres humanos deberían tenerlo, pero lo cierto es que esto, más allá de ser un aspecto personalísimo, no debería influir de ninguna forma, y muy acertado tu ejemplo, con lo que significa el desenvolvimiento institucional. Si usted simpatiza con una organización política, vaya el día de las elecciones, raye la papeleta y sea feliz, pero no por ello se haga de la vista gorda cuando tiene que sancionar casos vinculados con esa organización política, o aplique la fuerza de la ley y hasta por sobre la ley a aquellos que dicha organización política considera opositores. Eso es desinstitucionalizar, personalizar y simplemente hacer un trabajo que no corresponde ni al Estado de Derecho ni a lo que implica la institucionalidad propiamente dicha. Ojalá, insisto, eso termine, se deje de usar a las instituciones para satisfacer hambres y apetitos particulares y se empiece a recuperar como ya se lo ha venido haciendo, hay que reconocer, independientemente de las críticas que podamos haber tenido en el último periodo de la Contraloría, se ha venido trabajando en un tema de fortalecimiento institucional que aún deja mucho por hacer, pero que debe continuar por el bien del país y por el bien de los ecuatorianos. Salgamos del ámbito de la Contraloría General del Estado, veamos evidentemente la fecha de la posesión, que será después del 20 de noviembre, cuando la Asamblea Legislativa ya se instale y designe sus propias autoridades. Y hablemos de la Asamblea. Mauricio Alarcón, ¿cómo ve usted? Estamos 7 en 2 semanas, en 13 días. La Asamblea Nacional debe instalarse, tener su sesión de instalación, así se llama. En esa sesión debe elegir autoridades y para elegir autoridades hay un numerito mágico, 70. Ese es el número mágico, que nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Esa es la mayoría absoluta. No es mayoría simple como dicen algunos, es mayoría absoluta. Así la es. mitad más uno de la integración de la Asamblea Nacional. Nadie la tiene. El bloque más numeroso es Revolución Ciudadana, que tendrá 51. Luego tendremos a Construye con 26, después a los socialcristianos con 18, 14 propios y 4 en alianzas, después tendremos 14 de ADN, luego tendremos seguramente este sector político que se está constituyendo entre Actuemos, que son 8, Sociedad Patriótica, que me parece que son 3, los ex de Construye, que son gente buena, que son 3 más. O sea, ese sector político va a ser una bancada. Seguramente van a tener más de 14 y se van a registrar como bancada. Y tendremos a los otros sectores políticos, a Pachacuti con 5, a Claro que se puede con 3, a Reto con 2, Centro Democrático, Amigo con 1 cada uno, y por ahí 6 asambleístas de movimientos locales. Más o menos así está configurada la próxima Asamblea Nacional. Efectivamente. ¿Cómo ve Mauricio Alarcón la expectativa, sobre todo después de los episodios de este último fin de semana, cuando parece que las conversaciones entre los socialcristianos y Revolución Ciudadana cayeron en un punto muerto? Pues bueno, no sé, algunos consideran, Fabricio, que lo sucedido el fin de semana con el cruce de tweets entre Henry Crowley y Rafael Correa fue es calculado. parte de un show calculado, pero yo creo que por el contrario les ha ganado, para variar, la vanidad y el ego a estos dos personajes, poniendo en riesgo un acuerdo político que al parecer estaba ya cocinado. Ese número mágico que tú señalas no debería ser un número mágico, y hay que decirlo. Si la Asamblea actuaría sobre la base de principios y sobre la base de lo que significa la democracia y la representatividad, sería muy fácil repartirse el cal. Sería muy fácil, por ejemplo, si es que nos basamos en la lógica de lo que se supo el fin de semana, dejarle, pues, si hay los votos, la presidencia a Henry Crowley, la primera vicepresidencia a Viviana Veloz o alguien de la Revolución Ciudadana, y la segunda a Valentina Centeno de ADN, en buena hora, y tienes 3 de las 5 bancadas representadas. Entonces, veamos las vocalías, y probablemente a las 2 restantes, me refiero particularmente a Construye y a la bancada que se constituiría con Actuemos, Sociedad Patriótica y algunos otros, otra vocalía. Y en todo caso, a las 2 restantes, veamos qué hacemos con ellas y veamos quién tiene los votos y quién las gana, pero más bien me temo que en una línea de ir por todo, de lograr tener mayoría en el CAL, y yo diría no solo mayoría, sino presencia absoluta, podríamos tener, como en periodos anteriores, Fabricio, esa constitución de bancadas en las que el grupo grande, el de los 50, se divide.
y forma dos grupos de 25. Y cada uno es una bancada. La bancada Revolución Ciudadana 1 y la bancada Revolución Ciudadana 2 para proponer dos vocales distintos. Darle un vocal al PSC y darle otra vocalía a ADN y dejas por fuera a otras dos bancadas cuya aspiración legítima es tener presencia en el CAL. Y un detalle adicional, de nuevo, si respetaríamos ese nivel de representación, por eso te decía lo del número mágico, no deberían ser, pues, Fabricio, 70 los votos, deberían ser 137. Claro. Y lo mismo debería pasar con la conformación de las comisiones, donde debería primar la experiencia y el conocimiento de los legisladores y no las ganas de algunas organizaciones políticas de o cooptarlo todo y tener mayoría o tener un espacio para molestar al poder de turno. Yo me anticipo que en el tema de las comisiones, y ya verás tú, pasará algo similar a lo de periodos anteriores. Las más apetecidas, fiscalización, por supuesto, las dos comisiones económicas y probablemente la de los derechos de los trabajadores. Y la de justicia. La de justicia, dependiendo de las circunstancias y los tiempos, podría ser. En este caso también, no te olvides que hay una comisión ocasional que está constituida a propósito de las enmiendas o la enmienda vinculada al tema de las Fuerzas Armadas. Digamos que son esas. Y tú sabes que hay otras comisiones, y Suelen también lo sabe de primera mano, que son el premio consuelo, donde mandan a todos aquellos que simplemente les quieren dejar de lado, no prestarles atención, como ha sucedido en su momento, recordarán ustedes, con la Comisión de Participación Ciudadana o en los últimos periodos con la Comisión de Transparencia. Un absurdo. Si lo que debería hacerse es poner a los mejores dentro de comisiones para asegurar que los proyectos de ley lleguen a feliz término con un poco de inteligencia de la cabeza y no del corazón. Mauricio, y exactamente en ese punto, ya que el Fabrito pues tocó el tema del fin de semana, ¿qué tan prudente es seguir en el tema de juicios políticos? Si bien es cierto, tenemos algunos funcionarios que han dejado de qué hablar, digamos, tenemos, por ejemplo, el caso de las elecciones en el exterior con las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral, que sin duda tiene que investigarse y saber qué pasó con ese dinero, que no funcionaron en absoluto esas elecciones, pero también quisiera saber qué tan prudente es continuar con el tema de juicios políticos en tan corto periodo y pues más bien digamos, de alguna manera mirar al lado de la legislación, que es, de alguna manera, lo que más se necesita, ¿no? A ver, Suelen, la Asamblea tiene, como tú sabes, dos atribuciones, legislar y fiscalizar. El trabajo tiene que concentrarse en estas dos ramas sin excepción. Si hay que fiscalizar, se lo tiene que hacer. Pero hay juicios políticos que están pendientes. Dejemos de lado, pues, la votación del de presidente de la República, del de Guillermo Lasso. Pero, Fabricio, Suelen, hay cuatro. Saben. Hay cuatro, me parece. Gracias. Me parece que hay cuatro. Hay uno... Judicatura. Exacto. Pero hay uno que quedó pendiente, primerito, que quedó pendiente para resolución del Pleno, que es un juicio político del archivo, contra Diego Ordóñez, la ministra de la Mujer y alguien más, ¿ya? El de Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. El de los miembros del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, 3. Y el de Judicatura, que tú dices, 4. Ah, 4. Aparte del de las... Y esos son, por ejemplo, procesos que se quedaron a medio camino, tú ya lo has dicho. Y que toca seguir cronológicamente, no te puedes saltar. Y en el que, ¿qué va a pasar? Y hay que ver si es que, por ejemplo, los proponentes principales ya no son asambleístas. ¿Cómo va a continuar? Esto cambia el panorama. Del otro lado, Suelen, incluso con esa responsabilidad que tú dices, yo te diría que tan importante es la transición entre el presidente entrante y el presidente saliente, como de la asamblea en su estado actual con los asambleístas entrantes. Tenemos más de 1,000 proyectos de ley represados desde el año 2009 en distintas etapas y tenemos a 137 legisladores que hoy, y les aseguro que algunos han desfilado por aquí, vienen a decirte que van a presentar proyecto de ley Juanito, proyecto de ley Pepito, proyecto de ley rimbombante, y son reformas que fueron presentadas en todos los periodos anteriores. Entonces, ¿qué estamos? ¿En una competencia en lugar de evacuar temas que son trascendentales? Los juicios políticos están ahí, tú ya lo has dicho, pero por ejemplo, yo he oído muy poco de parte de los legisladores entrantes de la importancia de aprobar la ley de gestión de riesgos, de la importancia de discutir la enmienda constitucional vinculada al uso de las Fuerzas Armadas. Ambos temas están para segundo debate.
y están ahí. Y eso debería ser, por ejemplo, prioritario frente a las circunstancias actuales. Y si tenemos además un presidente de la República que dice que tiene 18 meses de gobierno y va a disparar un proyecto de ley de urgencia económica por mes, la Asamblea ya no va a tener espacio para más, diría yo. Y aquí tampoco hay espacio para sentarnos a discutir una nueva agenda legislativa, Suelen, con la pérdida de tiempo que eso implica, sino concentrarse en lo importante, concentrarse en lo urgente, en lo que el país demanda, no en estrellitas de Navidad que se luzcan presentando proyectos de ley para que les tomen fotos en la ventanilla diciendo aquí está el documento con 40, 50, 200 firmas, no importa el número, sino haciendo un trabajo responsable. Yo no pierdo la fe, déjame decirte, de que en esta nueva tanda de asambleístas, dejando por fuera aquellos que por supuesto están ahí, que conocen el trámite legislativo, todos actúen en equipo y generen nuevamente confianza y credibilidad de la ciudadanía en ellos, producto de un trabajo responsable. Una precisión, y le agradezco a Melania Carrión que está en sintonía, me dice que, por ejemplo, eso de la división de bancadas, que sí pasó en 2013, Así es. clarito, en 2013, la de Alianza País se dividió, entonces teníamos a los de Alianza País y teníamos a los aliados, y tuvieron dos... En 2017 también, ¿no? Dos puestos en el CAL. Igualito. Pero me dice Melania que se corrigió con la última reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobada en 2020. Melania conoce bien porque ella trabajó justamente. Me encanta y le agradezco un montón a Melania porque es incluso, y con su experiencia legislativa maneja la ley al derecho y al revés. Así es que en buena hora por esa aclaración, sí. Pero quitemos de ese tema y solo aclaro, y probablemente ahí Melania nos dé la razón, que si los 3 cargos principales se reparten entre 3 fuerzas políticas, nada les quita que también 3 vocalías recargan en las mismas fuerzas políticas, dejando apenas una vocalía para las bancadas restantes. Así es que ahí de nuevo vamos a entrar en pugnas y problemas que no garantizan que toda la representatividad de la Asamblea Nacional esté ahí, ¿no? Así tal cual. Y con esto cierro, doctor, las condecoraciones. Hoy, por ejemplo, conocí de primera mano, de hecho publiqué, confirmado que han convocado a los ministros, han invitado a los ministros, al equipo de gobierno, a las 3 de la tarde el jueves para entregar por parte del presidente Lasso la condecoración Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz al secretario de la Administración Sebastián Corral. Por otro lado, se está hablando también de una condecoración post-mortem a Fernando Villavicencio. ¿Cómo ven ustedes? Pero eso en el municipio de Quito. Eso en el municipio de Quito. Me parece que Bernardo Abad, el concejal Abad, está fomentando justamente la condecoración. Y Fabricio, un detalle importante aclaratorio de lo que tú dices. Una cosa es buscar las condecoraciones del municipio de Quito, para lo cual nosotros podemos postularnos, y es un proceso, entre comillas, competitivo. No es que simplemente porque Bernardo pide le van a dar a Fernando Villavicencio, a diferencia de la discrecionalidad con la que actúa el presidente de la República para condecorar a diestra y siniestra a quien le dé la gana. No me sorprendería, y simplemente te digo que por ahí también pues termine condecorándole a Danilo Carrera por servicios prestados en el tenis nacional, o termine condecorando a Juan Zapata por su eficiencia en el manejo de la seguridad, ¿no? O sea, las condecoraciones en el grado de Gran Cruz, de Cruz Mediana o de Cruz Pequeña, solo te digo, son discrecionales, ¿no? Incluso recordarás tú que en mayo de este año la propia Policía Nacional, por ejemplo, le condecoró a Diego Ordóñez por su excelencia en el ejercicio de la Secretaría Nacional de la Seguridad Pública. Así es que de todo se ha visto en este último tiempo. Sí, tal cual. Mauricio Alarcón, siempre un placer conversar contigo, amigo. Te envío un fortísimo abrazo. Abrazo grande, Fabricio Suelen, y no esperemos que pase tanto tiempo para reencontrarnos. No. Ahí le estaba reclamando a Wendy de que necesitamos que haya más periodicidad, por favor. Ya te voy a invitar al programa de la radio también, que no me has visitado en Armónica, así que ya te voy a invitar. Siempre un gusto, encantadísimo. ¿Estás aquí? Pues, a la orden. ¿Estás aquí? Ya, cuadremos por interno. Ya, ok. Un abrazo, Mauricio. Un abrazo grande. Gracias a Mauricio Alarcón que ha estado con nosotros, hablando justamente de los temas que hoy han generado noticia. ¿Cómo genera noticia? Mi tacita de café, buen día.